¿Imaginas que un día el concreto pueda ser invisible al agua, que evite encharcamientos y que además esté fabricado a base de plástico? Bueno, pues ese día ya llegó. Así es, este es el primer concreto que permite completamente el paso del agua y que además nos permite reciclar por cada metro cúbico de concreto poco más de media tonelada de plástico reciclado. ¿Pero a qué te refieres con esto, arquitecto? Bueno, mira, te explico. Hace ya casi 6 años se ha venido estudiando la incorporación del plástico al concreto en diferentes niveles. Sí, así tal cual como se escucha, meter plástico al concreto. Ah, caray, ¿pero eso no hace que pierda resistencia al concreto, arquitecto? Pues no, y es que este concreto del que estamos hablando no tiene un uso o una aplicación en elementos estructurales. Ya en otro video habíamos hablado de que en menor porcentaje sí se puede incorporar cierta cantidad de plástico al concreto sin afectar sus propiedades estructurales, sí, pero en este no. Su aplicación de momento es para única y exclusivamente fabricación de andadores peatonales. De el que sustituye la grava por el agregado plástico. ¿Por qué? Porque el que se fabrica con grava, ese sí puede tener aplicación en andadores vehiculares de tráfico ligero. O sea, entonces me estás diciendo que uno se hace con grava y otro con plástico. Bueno, sí, así es, mira, te explico. Cuando surgió la idea de hacer un concreto permeable al inicio, dijeron, pues va, con la misma proporción y dosificación tradicional, lo hacemos con grava. Y lo lograron que el concreto permeara. Pero como que un bendito día dijeron, oye, güey, pues ya hay mucho plástico en el mundo y si hacemos algo con el plástico para reciclarlo. Y entonces se acercaron con algunas empresas que comprimen el plástico en este tamaño, mira, en estas bolitas. Bueno, no son bolitas, ¿verdad? Son, pues como que, cilindros, ¿no? Son como pequeños cilindros, se llaman pellets. Y estos permitieron reemplazar estos por estos, la grava por los pellets, dando lugar a esto, un concreto que permite el paso del agua para su reincorporación al suelo. ¿Pero a quién se le ocurrió esta genialidad del arquitecto? Ah, bueno, pues vamos a hablarle al bueno. Paquito, venga para acá. ¿Sí le puedo decir Paquito o no? Sí. Sí, bien confianzudo. Francisco, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Con gusto, Diego, te explico. Mira, este es el resultado del esfuerzo que ha invertido Cemex en desarrollar proyectos que tengan un carácter sostenible. Anteriormente contábamos con una versión del concreto permeable, como bien comentabas, pero en este caso estamos incorporando, además de la conservación de agua, la incorporación de plástico que es de difícil reciclaje. Y además esto nos brinda la posibilidad de poderlo incorporar en una cantidad significativa que nos puede ayudar a mitigar la gran contaminación plástica que tenemos hoy en día. ¿Pero por qué este es gris y este es rojo, arquitecto? Ah, por una muy sencilla razón. A este en la mezcla le incorporaron un pigmento inorgánico, porque si bien es cierto, este, así gris como lo ves, puede estar en el exterior sin ningún problema. Ya si tu cliente dice, es que yo quiero que tenga vida, que tenga color, pues se le puede colocar un pigmento, que se recomienda que sea inorgánico. ¿Por qué? Porque los orgánicos tienden a degradarse con mayor facilidad. ¿Pero cómo es el proceso de fabricación, arquitecto? ¿Es radicalmente completo al de un concreto tradicional? Bueno, te lo explico a continuación. Para fabricar la mezcla se utiliza cemento Vertua, que es un cemento bajo en carbono, y agregado plástico, que se mezclan con agua, a la cual se le añade un aditivo para mejorar la trabajabilidad del concreto. Ahora, ojo, estos aditivos los fabrican ellos. Cemex tiene su planta de aditivos, especiales para cada concreto que fabrican, y se mezclan en este caso en una revolvedora a la cual le vas echando los materiales y los aditivos. ¿Para qué? Para que se vayan mezclando en un periodo de tiempo de 10 minutos que llevan cronometrado. Y al llegarse a los 10 minutos, ahora sí, échenlo a la carretilla, muchachos, para hacer la demostración de cómo se instala, porque ojo, este concreto no lo puedes echar sobre la tierra ahí nada más, no, se tiene que instalar sobre una base granular de 30 centímetros de grosor, como esta que estás viendo en imagen. ¿Y por qué? Pues porque esta capa es la que le permite ir permeando al agua hacia el suelo, y sobre esa, ahora sí ya vas echando el concreto. Lógicamente, en la vida real, pues es el trompo el que vacía el concreto, pero aquí lo están haciendo manual. Oye, ¿y se vibra, arquitecto? No, este concreto solamente se extiende a base de un rodillo, y en las esquinas o concavidades, ahí se utiliza un pisón para evitar que queden huecos. Aquí, en lugar del pisón, están utilizando esta herramienta. ¿Para qué? Para aplanar bien el material y evitar que en las esquinas se generen esos huecos. Y al final, pero no menos importante, se hidrata el concreto con una membrana que evita que el concreto pierda humedad, ayudándole con el curado para alcanzar su máxima resistencia. Así de fácil es la instalación y así de satisfactorio es saber que este concreto se puede pisar y ponerse en el patio de tu casa sin que se encharque y sobre todo regresándole al suelo la permeabilidad que le quitamos. Ahora, ojo con el dato que les va a soltar el Prezi, porque esto sí, ni yo lo sabía y la verdad es digno de aplaudir. Este concreto está hecho con agua de segundo uso, agua industrial, agua no potable. Está hecho con un cemento con bajas emisiones de CO2, es un cemento Vertua, un concreto Vertua, y que también nos permite de alguna manera
abordar lo que es las soluciones de circularidad, ¿no? Este es el primer concreto permeable con agregado plástico reciclado y que seguro estoy que va a cambiar la manera de proyectar y construir en México. Espero esta información haya sido de utilidad y haya sido de tu agrado. Y si así lo fue, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, a que me dejes tu opinión en los comentarios, qué te pareció esta tecnología y a que compartas el video para que la información llegue a muchas más personas. Por tu atención, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.